2 años son los que ya se cumplen de aquel ascenso de Belgrano a la primera división. Aquel en el 2022 donde viajó y le ganó a Brown de Adrogué, buscando nuevamente estar en la máxima categoría del fútbol argentino. Algo que casi era cantado en el inicio de la Primera B Nacional, pero que muchos podíamos pensar que le iba a costar un poco más o que le podía ser más difícil y complicado. Se pueden hablar de un montón de cosas, de la cantidad de gente que llevó Belgrano a un estadio que no era propio y que convirtió o trasladó al Verdi a otra provincia. Se puede hablar del campeonato de punta a punta, que fue puntero desde la fecha 1 hasta la última, siendo uno de los campeones históricos, de la cantidad de futbolistas que tenía, del equipo y todo esto. Pero me preguntó qué es de la vida de algunos de los jugadores que ascendieron con Belgrano, o de todo ese plantel que terminó ascendiendo. Vamos a repasar qué es de la vida, qué están haciendo los intérpretes de una de las mayores alegrías del hincha de Belgrano en el último tiempo. Hay algunos que los tenemos muy vistos y los seguimos de cerca. Hay otros que yo, repasando esta lista, me había olvidado, no recordaba que tenían esta actualidad. Hay algunos que me llamaron la atención y, con todo el respeto, otros que pasaron desapercibidos, por lo menos para mí. Yo me había olvidado que integraban el plantel campeón, incluyendo varios pibes del club. Pero otra de las cosas que vamos a hablar más adelante del video es, y los invito a que me comenten acá abajo, lógicamente a que se suscriban, a que activen la campanita y a que le den like para más de estos informes. ¿Qué equipo de los últimos 10 años sacó tantos futbolistas de nivel competitivo? ¿Qué equipo que ascendió de la B a la primera división retroalimentó a, diría, el fútbol de Sudamérica con varios futbolistas de un nivel espectacular? Porque por lo general los equipos que ascienden después terminan haciendo un gran recambio a primera división, pero el plantel que ascendió está dando vueltas o va dando vueltas por la Primera B Nacional. Hay casos de estos en Belgrano, pero hay muchos futbolistas que han pegado un salto terrible y que siguen demostrando más, mayor o igual jerarquía de la del ascenso en el 2022. Arrancamos y vamos a repasar los nombres más importantes, los vamos a dejar para el final. Y arrancamos con el arquero suplente, Manuel Vicentini, arquero que no tuvo mucho tiempo, mucho espacio en este Belgrano. En este caso está defendiendo el arco de Colón y firmó un contrato por 1 año y medio a préstamo sin cargo y con opción de compra del 55%. Gabriel Companucci, luego de estar en la primera división de Rumania, volvió al Pirata para ser parte del segundo semestre de este campeonato del 2024. Hoy es titular. Nico Meriano, el marcador central, bueno, renovó contrato y va a estar en Belgrano por lo menos hasta diciembre del 2026. Un jugador bastante regular en la Primera B Nacional, que se metió como titular y que en gran parte del primer año en Primera División Farré lo utilizó y mucho. Lamentablemente las lesiones no le permitieron continuar del todo o asentarse como titular indiscutido. Diego Novaretti, qué historia la de Diego Novaretti, ustedes se acuerdan. Novaretti que se fue muy discutido, Novaretti que sufrió mucho, que era visto casi como un jugador que no podías nombrar en Alberdi, era visto como un futbolista que había traicionado a la institución después de pasar muchísimas cosas. Me parece que volvió, se dio el gusto de ascender, de ser central titular en el equipo del 2022, uno de los referentes e importantes dentro del vestuario, porque te lo dicen cada uno de los futbolistas que integraron ese plantel. Se dio el lujo de jugar en primera con Belgrano, el club de sus amores, y se retiró, colgó los botines. Vamos con otro de los casos, Francisco Oliver. Llegó a Atlético Rafaela a principios de este 2024 y va a estar con estos colores hasta el fin de este año. Willy Olivera, yo por ejemplo de Olivera me había olvidado. Bueno, se sumó a Racing de Córdoba para pelear el campeonato ahora en la primera división. Este es otro de los que me olvidé. Tobías Ocheaga, el lateral, está cedido a préstamo a Independiente Rivadavia por 1 año
sin cargo y con una opción de compra del 50%. Alejandro Révola, uno de los pilares fundamentales de este último año, con buenos, con malos rendimientos, con bajos, con altibajos, con discusión, debate o no, Révola se mantuvo y contrario a lo que por ahí uno podía pensar, uno podía estimar si le daba para jugar o no en primera división, le dio, fue importante por momentos perdió el lugar de titular, pero sin dudas que de los centrales que tiene Belgrano y que ha tenido el último tiempo, es importante y consiguió un hito. Hernán Bernardelo, a principios del 2023, le puso punto final a su carrera como profesional y su último club fue Belgrano. Ascendió, consiguió eso, la alegría, el festejo y dijo chau. Diego García, bueno, el Gurí García, tuvo su paso por la academia, pero no le fue bien, rescindió contrato y ahora está jugando en Almirante Brown. Qué rara el Gurí García, un jugador que vos lo ves y decís tiene una calidad terrible, pero no se pudo estabilizar nunca. Ibrahim Gézar decidió seguir su carrera en el exterior y ahora está en el Fulham Fútbol Club dentro de la Irán Pro League. Vuelvo a aclarar por las dudas, los casos más importantes y significativos los vamos a dejar para el final para hacer un análisis. No es que me estoy olvidando de ninguno, tranquilos. Mariano Minio, este es otro de los que no había tenido tan en cuenta. El volante fue cedido a préstamo a Delfín, que está compitiendo en la primera división de Ecuador. Por proyección, Minio podía ser uno de los futbolistas que más se podía esperar, pero que no terminó rindiendo. Este es otro que de verdad no me acordaba y lo tuve que leer. Axel Ochoa actualmente está en Almirante Brown, equipo que juega en Primera Nacional. Iván Ortigosa sin pena ni gloria. Yo decía que era un volante interesante para la Primera B Nacional. Lo había visto jugar en Gimnasia de Jujuy. Evidentemente no le fue bien, no lo usó Farré, no lo usó nadie. Nunca pudo acomodarse, ni siquiera rendir los pocos minutos que entró. Volvió a Gimnasia de Jujuy y ahora está jugando en San Miguel. Guillermo Pereira, este es otro de los que no me acordaba sinceramente. Estuvo hasta el 2023 en Belgrano y ahora se encuentra en Deportivo Riestra. Este es el segmento, si quieren, de algunos jugadores que sinceramente no recordaba, porque Iván Ramírez también terminó en el 2023, llegó a Quilmes y está allí hasta el 2025. Estos son algunos de los casos que decía de jugadores que comprenden un plantel que asciende y que después siguen dando vueltas por la Primera Nacional. Otro de los casos emblemáticos, Ariel el Chino Rojas. Venía de ser campeón con River, un nombre de peso específico en la Primera B Nacional. Se retiró del fútbol, acuérdense ustedes en aquel partido hace poco frente a River en el Monumental. Colgó los botines y hoy es coordinador general del fútbol en Belgrano y trabaja al frente en el mercado de pases y en los diferentes estudios que se hacen con relación a los futbolistas, al rendimiento y todo. Ignacio Tapia, Nacho, otro jugador que prometía una barbaridad, jugador que uno entendía que podía dar muchísimo, nunca se pudo volver a establecer luego de la lesión, pero sigue en Belgrano y tiene vínculo hasta el 2025. De Tomasetti me había olvidado, Jero Tomasetti, se formó en las divisiones juveniles y hoy se encuentra en Ferro, de la Primera Nacional. Barrea, jugador que yo en Primera División le hubiese dado más minutos, más tiempos, a mí me gustaba. Pero bueno, Godoy Cruz hizo uso de los derechos federativos y fue cedido a préstamo hasta diciembre del 2024. Bordagaray, Fabián Bordagaray es otro de los futbolistas que se encuentra jugando en Primera División y fue fichado por Quilmes a principios de este año y tiene contrato en la Primera Nacional, no en Primera División. Maxi Comba, de Comba me había olvidado y me acuerdo que generó mucha repercusión cuando llegó. Rescindió contrato con Gimnasia y fue presentado en Bolos de Grecia. Tiene contrato hasta el 2025. El Coqui Susbieles ahora está en Atlanta y tiene contrato también hasta diciembre del 2024. Vamos a arrancar con los casos emblemáticos, los casos que a mí me llamaron la atención poderosamente. Son muchos los nombres de este plantel, del plantel campeón del 2022 que estuvo en Primera Nacional, que de verdad rindieron, de verdad le dan a la Primera División y han retroalimentado a algunos clubes de Sudamérica. Y yo los invito de nuevo a comentar, a que le pongan me gusta, pero a que me dejen acá abajo qué otro equipo de los últimos años que haya ascendido de la B Nacional a la Primera División dejó tantos jugadores interesantes. Primer caso, Nahuel Lozada. Nahuel Lozada, que
En este caso está atajando el Lanús. Lanús compró el pase del arquero, uno de los mejores arqueros de la primera división del fútbol argentino, y me parece que de los mejores arqueros que tuvo Belgrano en muchísimo tiempo. Es un arquero que se estabilizó, lo buscó en su momento Racing, preguntó River, y hoy es titular y compite con Lanús en Copa Sudamericana y en el campeonato local. Otro de los casos emblemáticos buenísimos y que a mí me encantaron. El caso de Juan Barinaga. Incluso en su momento discutido en Belgrano, se había lesionado, se rompió los ligamentos, le costó una barbaridad entrar en el equipo titular y se convirtió en un referente importante de Belgrano, no solo desde lo actitudinal, sino desde lo futbolístico. Fue una venta importantísima para Belgrano y hoy es el lateral suplente que tiene Boca. La venta quizá más importante del último tiempo, la de Bruno Zapelli, jugador que no convencía a algunos en la primera B nacional, pero que todos los que veíamos sabíamos que tenía una calidad terrible. No era una calidad de B nacional, era una calidad de primera división y era una calidad para estar muchísimo más arriba. Hoy está en Paranaense, juega la Copa Sudamericana y en su momento se habló de que lo quería venir a buscar un club de Europa para poner mucha guita. Todavía Belgrano pertenece a Belgrano un porcentaje importante, el 50%, así que es una venta importante. Santiago Longo, bueno, el mediocampista cedido hasta el 30 de junio del 2025 con un cargo de $300.000 en el Sao Paulo, uno de los clubes más importantes que tiene América. Otro volante que uno veía y decía una barbaridad, es un jugadorazo, al cual le suma Ulises Sánchez, que actualmente está lesionado, integra el plantel de Belgrano, pero se rompió los ligamentos. Creo que si hablamos de Longo y de Ulises, son dos futbolistas que sabíamos que en cualquier momento lo iban a venir a buscar del fútbol argentino, del fútbol sudamericano, porque son jugadores top que en la B Nacional la rompieron y en primera división también jugaron de manera excepcional. Y el último gran caso, el del capitán Pablo Vegetti, que uno no se imaginaba que se podía ir, que uno entendía que se iba a quedar, que iba a competir, era el capitán, estaba cómodo, una edad bastante avanzada, nadie iba a poner lo que se pretendía o lo que podría valer un goleador, más que nada por la edad, pero a Pablo Ezequiel Vegetti lo buscaron desde el Vasco da Gama en mediados del 2023, tiene vínculo hasta el 2025, le quieren renovar y creo que pusieron como $2 millones si no me equivoco. Plantel con muchísima jerarquía. Yo insisto en este concepto, no recuerdo un equipo que haya sacado varios jugadores de Primera Nacional que hayan generado confianza en Primera Nacional, porque todos estos que le nombré, Lozada, Vegetti, Longo, Ulises Sánchez, Zapelli y varios que están, Barinaga y otros futbolistas que incluso integran el plantel, ganaron confianza en Primera Nacional y ahora están muy pero muy bien en Primera División. No solamente el fútbol argentino, sino en Sudamérica. Espero les haya gustado este informe distinto. Suscríbanse, activen la campanita, denle like y nos estamos encontrando. Aguante el fútbol de Córdoba. Ponele like, suscríbete, seguime en Instagram y nos estamos viendo. Chau, chau.